La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muchísimas gracias a Sebastián Arcos Robledo, investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por estar con nosotros. Con él hablamos de esta investigación que ellos han hecho sobre los salarios de los funcionarios de la Cuarta Transformación. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos desde la comarca lagunera, atentos a toda esta información que han obtenido y que, como bien se dice en la introducción, en la presentación, en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con la desaparición del INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia, será más difícil conocer la información completa de los salarios de los empleados de gobierno. Pero por hoy tuvieron ustedes acceso y es lo que vamos a platicar contigo. Muchísimas gracias por la compañía. Muy buenos días, Marcela Paumenes. Para mí es un gusto estar hoy contigo y con tu auditorio para platicar este tema que es sumamente importante para todas las personas estar interesadas sobre un instrumento que es importantísimo porque hace valer uno de los derechos humanos más importantes que tenemos en una democracia, el derecho de acceso a la información. Y como bien has dicho, la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública hoy está en riesgo porque la mayoría de que están en el legislativo y a través de una iniciativa de simplificación administrativa que ha enviado el Poder Ejecutivo pretenden reducir estas capacidades de instituciones del Estado para absorberlas al gobierno, pasarlas en este caso a la Secretaría de la Función Pública, que ahora se llamará de buen gobierno, anticorrupción y buen gobierno, y que tenga pero no es tan claro, y en este contexto de incertidumbre pues pretenden desaparecer muchísima información que es muy valiosa y que además está puesta de una forma muy accesible para todos los ciudadanos. Lo que hemos hecho en Mexicanos contra la Corrupción es organizar esa información para presentarla de manera más sistemática y poder comunicarla de manera más efectiva a los ciudadanos para que se entienda muy bien lo que está en juego en este momento. Uh-huh. Sebastián, me lo pregunto y te lo pregunto. ¿Por qué es importante el salario de los funcionarios? Porque, digo, si tú te vas a una empresa y tú ves los salarios de los CEOs, de los directores generales, las empresas que realmente son productivas, ¿no? Nacionales y también las transnacionales. Te das cuenta que los salarios, bueno, pues a lo mejor frisan y rondan por estas cantidades. Y no hay peros. Pero ¿por qué es importante que nosotros sepamos cuánto ganan los funcionarios y de qué tipo de evaluación podríamos hacer a partir de ello? Excelente pregunta, Marcela. Y es que en el sector público, conocer el salario nos permite conocer el salario y los ingresos de los funcionarios públicos, nos permite conocer cuáles son todas las fuentes formales e informales a partir de los cuales ellos reciben dinero. Y eso es muy importante porque en la función pública se toman decisiones que pueden ser susceptibles o no de corrupción. Y en esa medida, tener ese poder identificar todo el dinero del cual ellos gestionan para el ejercicio de sus funciones públicas y del cual también abrevan para tomar decisiones de política pública, es importantísimo conocer. Es diferente de un CEO en una empresa privada. En la función pública toman decisiones que afectan a muchísimas personas y reciben presupuesto público que viene de los impuestos de muchísimas personas. Por eso es la importancia de conocer cuánto recibe cada una de las personas que toman decisiones en la función pública con independencia de su jerarquía y su rango. En ese sentido, es que nosotros hemos tratado de identificar dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la que nos permite conocer esta información sobre cuál es el ingreso, no solamente del que reciben por el ejercicio de su función pública, sino también de una forma más granular, es decir, cuánto reciben adicionalmente los funcionarios por conceptos como despensa, por compensaciones, por primas vacacionales, por dietas, por bonos, por estímulos. Toda esa información que es mucho más granular es importante, es imprescindible conocerla, y que hoy en día el gobierno dice, yo gobierno te ofrezco nómina transparente, y es muy bueno, es bueno saber que existe. Sin embargo, nómina transparente no te permite conocer todos esos conceptos adicionales, ingresos adicionales que reciben los funcionarios públicos, y esos ingresos adicionales son importantísimos porque eso nos permite rastrear cuál es la razón por la cual están recibiendo esos ingresos adicionales
y poder identificar que sean legítimos y que no sean propensos a ser derivados de casos de corrupción, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido es por eso que es la importancia de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ujú. Sí, porque ahora resulta que luego las prestaciones a veces son igual o más altas que el propio salario que está registrado en la nómina. Exacto. Vamos, por ejemplo, pongamos el caso de Ana Gabriela Guevara. Recientemente, en los Juegos Olímpicos, hubo un escándalo mediático por el salario de Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Deporte, ¿cierto? Y Cierto. ella podemos ver, por ejemplo, en nómina transparente, que tiene un sueldo mensual bruto de 171,939 pesos. Es decir, casi 120,000 pesos netos al mes, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos y revisamos en la Plataforma Nacional de Transparencia el salario que realmente recibe, podemos observar entonces ahí que Ana Gabriela recibe ingresos adicionales por conceptos como vales de despensa, prima vacacional o composiciones garantizadas. Todos conceptos de ingresos que también llegan a la cartera de la funcionaria. Y entonces en suman un total de 201,733 pesos. Eso es muy distinto, ¿no? Entonces, en esa medida en la que conozcamos ese salario, podemos también hilarlo con algo importantísimo, ¿no? Tu salario está en función también de tu desempeño y de tus Exacto. resultados, ¿no? Por lo tanto, el ligar ese salario a la exigencia de resultados y de buenos resultados y de un alto desempeño, porque te están compensando de manera justa para poder que tomes decisiones de esta envergadura. Esta relación entre salario y buenos resultados y alto desempeño siempre tenemos que observarla. Entonces, por eso se vuelve tan importante conocer este ingreso total de los funcionarios públicos. Ujú. Pero entonces, hágase la austeridad en otros. Iba a completar el dicho, pero mejor no lo completo porque luego no se vayan a ofender. Eso es bien interesante porque ellos han usado, por ejemplo, el argumento para poder el argumento de la austeridad republicana, ellos lo han usado como una herramienta política para desacreditar a todos los contrapesos del poder presidencial. Y en particular, por ejemplo, ellos han dicho, los funcionarios del INAI reciben muchísimo dinero, reciben los 4 comisionados, por ejemplo, que toman las decisiones más sustantivas en el INAI, reciben mucho más dinero que el propio presidente. En realidad no, ellos reciben un ingreso mensual bruto de 170,235 pesos. Y eso ya lo conocemos porque podemos acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Pero en su conjunto, en el INAI existen 818 funcionarios, ninguno de los cuales recibe más, gana mucho más que lo que ganan funcionarios del gobierno federal que tienen ingresos por más de 200,000 pesos, ¿no? Entonces, eso de que hágase la austeridad, pues la austeridad ha sido un argumento retórico para desacreditar constantemente al poder, a los contrapesos del poder presidencial. Y aquí nos gustaría poner un dato que es muy importante. Pongamos esto ya en rangos totales de percepción para que tengamos una claridad de cuántos funcionarios públicos en el gobierno federal que dependen del poder ejecutivo, es decir, del que está en este momento en la presidencia, que es Claudia Sheinbaum, por ejemplo, reciben más de 200,000 pesos. En el gobierno federal hay 1,213 funcionarios públicos que reciben más de 200,000 pesos al mes. ¿De acuerdo? Uh-huh. Eso ya es una cantidad muy, muy alta y que supera incluso el ingreso que tiene el propio presidente de la República, que de acuerdo a la información que tenemos disponible, hoy en 2024, la remuneración total bruta de quien es titular de la presidencia de la República es de 230,334 pesos mensuales, o lo que es lo mismo, 2,774,017 pesos al año. Uh-huh. Entonces, con ese dato como de contraste, nosotros en Mexicanos lo que hicimos fue descargar las bases del analítico de plazas y remuneraciones del que genera el gobierno federal a través de su propia página en la Secretaría de Hacienda y decir, bueno, vamos a investigar y granularmente vamos a observar, a identificar a todos los funcionarios que están sobre estos rangos altos para poder saber cuántos son, ¿no? Bueno, pues resulta que en la investigación encontramos que hay 52,566 funcionarios que tienen ingresos igual o mayores a 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y los que se ubican en la élite, en los más altos de 200,000 pesos, son 1,203. Entonces, esto nos permite revelar que el discurso de la austeridad republicana
se ha convertido en una herramienta retórica más en lugar de una política, de una verdadera política de reducción del gasto o de ahorro sustantivo. Y además hay un punto bien importante, Marcela, que nos gustaría poner en perspectiva de tu audiencia. El presupuesto del gobierno federal en 2024 fue el más grande de toda la historia. Fueron casi 9.06 billones de pesos. O sea, fue descomunalmente grande lo que tuvieron en este momento el gobierno federal para poder gastar, ¿no? Eso fue casi 26 puntos porcentuales más grande que el de 2018 en términos reales, es decir, cuando inició la administración de Manuel López Obrador. Entonces, nosotros lo que vimos fue también el presupuesto aprobado del capítulo 1000. Ese capítulo 1000 es el que está dedicado en el presupuesto de egresos de la Federación hacia todos los funcionarios. Y lo que observamos es precisamente que este rubro ha sido el más alto desde 2015. O sea, nunca no ha habido variaciones significativas, no ha habido cambios. O sea, lo que muestra es una continuidad muy grande, más que una transformación sobre cuánto está gastando para pagar a sus funcionarios. Hoy en 2024 son casi de 1.202.469 pesos lo que está gastando el gobierno federal para pagar a toda la arquitectura, a todos los operadores de la administración pública. Hoy el gobierno gasta más que nunca en salarios y trabajadores desde 2015. Entonces, aunque haya esta reorganización de la administración pública federal, aunque haya la entrada de 19.540 servidores de la nación que trabajan en la Secretaría de Bienestar, eso en la retórica no ha tenido ninguna implicación de reducción del gasto. Entonces, eso ha sido una herramienta para golpear, para desprestigiar, para reducir el apoyo a los contrapesos del poder presidencial. En este caso en particular al INAI, porque con ellos se han dirigido sus esfuerzos para decir, miren, no los necesitamos, o sea, no podemos perfectamente pasar sus funciones hacia otra. Y no, por supuesto que no. El INAI desempeña funciones que ninguna otra dependencia federal es capaz de ejercer. Además de que tiene bajo su comando una de las herramientas más importantes que dispone la ciudadanía para hacer efectivo su derecho de acceso a la información, la Plataforma Nacional de Transparencia. Exactamente. Entonces, la verdad es que no hay estos supuestos ahorros que nos dijeron que iban a haber, sobre todo en lo que tiene que ver con los sueldos, los salarios de los funcionarios y de la austeridad del ejercicio de gobierno desde el operativo, ¿no? Esto de por ejemplo, acercar las oficinas a los lugares donde, o las direcciones o las secretarías a los lugares donde realmente se necesitaban, pues tampoco funcionó. Y aunque se invirtieron recursos, no terminó de consolidarse los esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos en estos dos rubros o en más, no hubo esta congruencia en lo que se ofreció y en lo que se hizo. No la hubo, Marcela. Y algo muy importante en ese sentido, como bien mencionas, es que, por ejemplo, vamos a dirigir, para hacer este argumento mucho más claro, centrémonos, por ejemplo, en los más altos funcionarios del gobierno, ¿no? Nos dijeron también, vamos a llevar estas dependencias para hacerlas mucho más receptivas a otros, o sea, las vamos a quitar, vamos a descentralizarlas, ¿no? Y los vamos a llevar hacia otras entidades para que sean mucho más receptivas a las demandas y necesidades de los ciudadanos. Bueno, eso nunca existió, o sea, no, salvo INEGI, que se encuentra ya operando, pero desde hace mucho tiempo en Aguascalientes, y una parte de la Secretaría de Salud que se llevaban a Acapulco, pero que ya regresaron. O sea, nunca hubo este gran diseño que pudiera decir, y que además iba acompañado de la reestructura de los salarios. Pero incluso incluso quiero ponerlo un punto en particular sobre lo que mencionabas al respecto, porque la arquitectura cuando uno observa la arquitectura de la administración pública federal, o sea, vemos a los más altos funcionarios del gobierno. O sea, está el presidente, 19 secretarios de Estado, la Consejería Jurídica y las 6 personas titulares del gabinete ampliado, es decir, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ISSSTE y Mujeres y SAT, ¿no? Todos ellos reciben en promedio 225,000 pesos mensuales brutos. Es decir, los mexicanos con nuestros impuestos gastamos 6,305,000 pesos en sus sueldos al mes. O sea, sabiendo esto,
sabiendo este dato, nosotros lo que podemos decir, bueno, este salario alto debería justificar mucho mejores resultados, ¿no? En la política que están implementando y en la generación de los programas que están implementando. Lo cierto es que no lo vemos así en áreas tan sensibles como la seguridad, como la salud, como la educación. Entonces, todos estos, o la propia misma, por ejemplo, ya no veamos sobre bienes y servicios que genera el gobierno. Veámoslo, por ejemplo, en particular, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que es parte también del gobierno, ¿no? Manuel Bartlett, por su director, por ejemplo, tenía en su salario, como salario mensual bruto, un ingreso de 154,345 pesos. O sea, más o menos un sueldo neto de 107,283, de acuerdo al sitio del gobierno federal. Pero cuando uno va a observar la plataforma nacional, se encuentra con un montón de bonos por pagos por comida, por puntualidad, por ayuda para renta de casa, por pago de ayuda para transporte, por pago de ayuda para despensa, y uno dice, uno se estima que que los funcionarios tengan estos sueldos elevadísimos, ¿no? Quizás se pueda justificar por el hecho de que toman decisiones que impactan en la vida de muchas personas y por la complejidad y experiencia que se requiere y el conocimiento técnico que se requiere para desempeñar esas funciones. Sin embargo, cuando los resultados son negativos del hecho de la función pública, pues entonces es válido cuestionar el hecho de que tengan esos significativos ingresos en contraste con los malos resultados que están generando sus gestiones al frente de diferentes instituciones públicas, ¿no? Entonces, ese punto es granular, o sea, no, el rechazo a los altos salarios, o sea, el rechazo a los altos salarios no es porque no lo merezcan como funcionarios públicos responsables, es porque sus resultados al interior en la gestión pública de las instituciones para las cuales ellos están como titulares ha sido malo. Entonces, no se corresponden. Cuando se corresponden bien, es decir, el resultado de sus funciones con los altos salarios, pues uno dice, es perfectamente válido que tengan estos ingresos porque están tomando decisiones complejas. Es racional que tengan estos ingresos porque están tomando esas decisiones que involucran y impactan en la vida de muchas personas. Uh-huh. Y ahora, Sebastián, por ejemplo, pienso en el director de Pemex, ¿no? Si Pemex tiene los peores números en su historia, si Pemex está verdaderamente devastado por muchas circunstancias, yo no digo que la herencia, como se recibió la paraestatal, no sea parte importante de lo que se está viviendo ahora, pero si las cosas están como están, ¿cómo es posible que además de todo se le sostenga en el puesto a una persona que no ha podido sacar adelante y sacar a flote el barco de Pemex? Esta parte es la que me cuesta trabajo entender de parte de los que deciden en relación a los funcionarios. Si no está dando resultados, ¿por qué sostenerlos? ¿Por qué mantenerlos, sobre todo con salarios tan altos? Eso es bien interesante, Marcela, porque, por ejemplo, el caso de Pemex, Octavio Romero Oropesa tenía en la PNP, sabemos que tiene ingresos por 205,584 pesos al mes. Víctor Rodríguez Padilla, que es que va a tomar su posición ahora con el gobierno, que ha tomado más bien ya toma posición con el gobierno de Claudia Sheinbaum, 213,000, que va a tener ingresos mensuales por 213,602. ¿Cuál es la lógica entonces que hay detrás? Bueno, pues es que la lógica detrás de estos gobiernos no es la eficiencia, son gobiernos de camarillas dentro de la administración pública. Es decir, se premia la lealtad, ¿no? Los incentivos no son tus buenos resultados, los incentivos no son tu buena gestión. Tus incentivos te premian la lealtad que has tenido al gobierno. Y en esa medida te compenso con estos salarios y además con el poder que tienen acceder a estas posiciones, ¿no? Que es la entrega de adjudicaciones directas, que es la entrega de contratos públicos, la gestión de recursos públicos, ¿no? Entonces, estas áreas que son medulares y que también pues representan riesgos significativos de corrupción para las personas tomadoras de decisiones, se vuelven estas cotas de poder importantísimas para ellos poder mantener dentro de su camarilla, y es la lealtad la que están recompensando. Tenemos que observar que no es un gobierno que esté recompensando en función de los buenos resultados,
sino en función de la lealtad que le deben al gobierno, ¿no? Por eso toman decisiones, por eso no toman decisiones en particular, por ejemplo, pensemos en los órganos autónomos que están capturados en particular por el gobierno, como el caso de Pemex, como el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el propio caso de la Fiscalía General de la República, ¿no? Que son instituciones, aunque deberían desempeñarse de forma autónoma, pero al estar capturadas, pues su incentivo no es ser un contrapeso al poder del gobierno o a los otros poderes, sino es alinearse a la política de las decisiones del gobierno, así sean desastrosas, porque al final y al cabo, si uno cae, caen todos los demás, ¿no? Es como un efecto dominó en la administración pública. Entonces, parte de esa lógica es lo que observamos con mucha pena, es que la administración pública recompensa la lealtad, recompensa el nepotismo, recompensa las posiciones clave de la administración pública para decir, mira, yo te pongo aquí, pero esta posición, aunque tú incluso puedas no seas una persona la más técnicamente competente, con la experiencia necesaria para asumir el cargo, te pongo aquí porque tú vas a deber tu cargo lo debes al poder presidencial, ¿no? Y en ese sentido, pues, esperamos que tú tomes decisiones que estén basadas en este interés del gobierno, no en tu autonomía, no en el ejercicio de la función pública, en función de nuestro interés. Y eso es lo que revela, pues, que haya resultados tan mediocres y que se mantengan a gente que no es técnicamente competente, que no tiene experiencia o que no está dando resultados en la gestión pública de estas instituciones. Uh-huh. Sebastián, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, aquí escuchando la conversación con atención e incorporándome a la misma. Hace unos momentos decías, esto de la austeridad republicana se ha vuelto más un elemento retórico, discursivo, que algo que esté dentro de la política pública en relación al gasto. ¿Qué tanto se vincula eso con otra promesa incumplida, que fue el combate a la corrupción, ¿no? Porque cuando pasó, por ejemplo, lo de Tlahuelilpan, muy temprano en el sexenio, en enero del 19, dijo el presidente, esto es producto de la corrupción que se va a combatir en Pemex como las escaleras, ¿no? De arriba hacia abajo. Vimos que no necesariamente ocurrió eso. El tema también de la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos, que era por corrupción en muchos de los casos, no se investigó ni se combatió. En caso de que la hubiera, como seguramente la pudo haber habido, pero entonces quedó impune porque pues no hubo nada con respecto a eso. Y en general fue un tema que también apareció mucho en el discurso. Ya no hay corrupción, llegamos nosotros y el gobierno ya no es corrupto, pero no se veía por dónde y más bien como que la corrupción se trasladó, ¿no? Si no, ahí está Segalmex. ¿Qué tanto se vincula esto que se abandera solamente en el discurso de la austeridad con lo del combate a la corrupción, que tampoco ocurrió en términos prácticos? No, tiene un vínculo causal directo. Y es que es importantísimo, como lo hemos manifestado en muchas ocasiones desde mexicanos, el discurso de la autoridad republicana no se ha transformado en una administración pública más barata, más eficiente, que provea bienes y servicios de calidad, sino es un instrumento para reasignar grandes cantidades de recursos públicos que ellos pueden disponer a través del presupuesto, quitándolos de todos aquellos temas que no le interesan al gobierno para llevarlos discrecionalmente a sus propias prioridades, ¿no? O sea, eso es algo que hemos insistido mucho sobre el caso, por ejemplo, de la gestión del legado administrativo de López Obrador, ¿no? Cuando hablaba retóricamente sobre muchos casos que hemos conocido en la opinión pública sobre que esto ya no, ahora ya con nuestro gobierno hemos reorganizado la administración pública, hemos reorganizado esta institución pública. No, eso no ha tenido implicaciones para como muestra de mayores cambios simplemente en la reasignación de titulares en quienes toman decisiones, pero no se ha reflejado en unas capacidades más efectivas para resolver problemas como la seguridad pública, la protección al medio ambiente, la salud o el propio combate a la corrupción, ¿no? O sea, el simple hecho de que hoy estemos gastando más que nunca en salarios de trabajadores, observando simplemente los datos del presupuesto aprobado del capítulo 1000 que están dentro del presupuesto, o sea, nos dan evidencia contundente de que la austeridad republicana no es más que una herramienta que la retórica puede funcionar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno puede decir, mira, ese funcionario tiene muchísimo dinero, ¿no? Y ya no, y además como ha llegado con este gobierno que se precia de ser impoluto, de ser limpio, pues entonces ya no podemos confiar en que debemos confiar más bien los ciudadanos en que este ingreso alto que van a tener
está en función de que tampoco ya han permitido que haya corrupción. Y eso no Claro, es así. claro. Bien. Conocer ese ingreso es fundamental precisamente para tener herramientas nosotros como ciudadanos de exigencia. Bien. Sebastián, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos enormemente. Invitamos al público a que ingrese al portal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y lea con mucho detalle esta investigación que ustedes han hecho. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Manuel. Que tengan muy buen día. Muchos saludos a su auditorio. Gracias. Gracias, Sebastián. Sebastián Arcos estuvo con nosotros. Vamos a la pausa.